Bueno, hacemos un repaso por ahí de lo que comentó Julián en su sistema productivo, donde utilizaba el destete precoz o anticipado como herramienta para poder mejorar o no tener problemas en realidad con la preñez siguiente de sus vientres. Este año hizo, hace 30 días, viendo que no venía muy bien el estado corporal de sus vacas, le sacó todos los terneros, hasta terneros de 30 días más o menos, 40, que son los terneros que están allá al fondo, después de aquella bebida para allá. Esos terneros los llevó a un corral donde le dio rollos de alfalfa de buena calidad, más grano de maíz con núcleo proteico al 20%, formulado para destete. No es un alimento balanceado, pero bueno, el núcleo ese se lo formularon la empresa que lo provee de todo alimento para esos terneros. Después de un tiempo, ya hace 30, 40 días que están ahí comiendo, ahora los trajo, en realidad hace unos días, donde van a empezar a comer silaje, ¿sí? De esta bolsa que está atrás nuestro. Ya tienen ingreso los terneros para consumir y bueno, y siguen con el rollo de alfalfa, que eso no se lo saca nunca. Y además le va agregando menos cantidad, pero sigue con el consumo de grano y el núcleo. Y se lo va retirando a poco al grano para que coman más silaje y el grano y el núcleo pase a ser un suplemento y no la dieta base como la tenían en el corral anterior o en el inicio de ese destete. Y bueno, esto que vemos acá son los toritos que ya seleccionó, la selección grande que dejó para los toros que va a exponer en las próximas exposiciones y ventas, y para el remate que hace anual de su cabaña. Obviamente hay, bueno, más de 70, él se puso como tope producir 70 toros para venta. Estos toros el año pasado tuvieron la misma suerte que aquellos terneritos, se le hizo destete anticipado. O sea, estos no tuvieron un poquito más de suerte porque fue anticipado y eran más grandes, no tanto como aquellos que este año se lo hizo un destete a menor edad. Y bueno, recorrieron el mismo proceso esos terneros y están ahora alimentándose con silaje de maíz y grano de maíz y núcleo proteico al 15%. Y ya a partir de esta época, que como ven las pasturas que tenemos ahí, ya están aptas para ser consumidas y van a empezar a hacer pastoreos diarios de todas las pasturas, y durante la noche vienen y comen silaje y lo van manejando ahí dependiendo de la cantidad de oferta forrajera que tengan y cómo van yendo y la cantidad de horas que pastorean y la cantidad de horas que están acá en el silaje. Hoy, recién lo mencionó Mauro y lo había mencionado el productor también, este año hizo destete precoz, pero normalmente venía haciendo destete anticipado. La mayoría de ustedes seguramente lo conoce, pero bueno, quería hablar un poquito de por qué uno u otro. Nosotros, este productor, como muchos otros productores en la provincia, utilizan lo que se llama escala de condición corporal de las madres, que es una escala que va del número 1 al 9, donde una vaca en condición 1 es una vaca flaca, extremadamente flaca, es una bolsa de huesos, digamos, se le nota mucho los huesos, parece una vaca lechera, que son las vacas que veíamos en los años de sequía, 2008, 2009, 2010, que eran lo que abundaban en esas vacas que estaban a punto de morir, ¿no? Y en el otro extremo, una condición 9 es una vaca obesa, una vaca que tiene una demasiada acumulación de grasa. Es una vaca que, bueno, difícilmente, pues, seguramente va a tener problemas en el parto. Y no es un estado normal ver en los montes de Río Negro una vaca en condición 9, aunque en los últimos 2 años vimos muchas vacas en condición 7-8, o sea, bastante, con mucha reserva. Entonces, lo que hace este productor es
evaluar el estado del rodeo, cómo llegan al parto, ¿no? Si lo ideal es que la vaca llegue al parto en una condición entre 4 y 5, digamos, en el medio de la escala, ni excedida de grasa ni demasiado flaca. Y la vaquillona un poquito más, una condición 5 o 6 es lo que se busca que llegue al parto. Entonces, si luego que el ternero nace, las vacas empiezan a movilizar sus reservas para producir leche y además consumen forraje. Si el forraje escasea y la condición de las vacas se va desmejorando, vemos que se empiezan a perder condición corporal, hay tres opciones en realidad. Una es dejar los terneros con las vacas y que las vacas se vengan abajo y que los terneros tengan poca leche para alimentarse. Digamos, en condiciones de que el campo no está produciendo buen volumen de forraje, o porque estamos transitando una época de sequía, o porque estamos excedidos de carga, también puede ser. La segunda opción es suplementar a las vacas, dejar a los terneros y suplementarlas con algún balanceado o con rollo traído fuera de la explotación, con el costo que eso conlleva. Y la tercera opción es sacarle los terneros a la vaca. Cuando se saca el ternero, el requerimiento de alimento para la vaca disminuye drásticamente, porque la vaca necesita los nutrientes para mantenerse con vida, para mantener su estado, pero no tiene que producir leche. Entonces disminuye mucho la cantidad y calidad de alimento que necesita. Entonces, el ternero hay varias estrategias. La extrema, digamos, se pueden sacar los terneros chiquititos de un mes de vida, eso es cuando las vacas están muy mal, eso fue algo que se usó mucho en aquella sequía. El mes de vida necesita un alimento muy específico, formulado para ternero de destete hiperprecoz, porque bueno, todavía es lactante, es plenamente lactante y necesita todo lo que la leche materna no le da, se lo demos en un alimento. Son terneros muy delicados y hay que estar muy convencidos de que vamos a hacer eso y que vamos a poder dedicarle el tiempo a esos terneros y la inversión en ese alimento específico. Lo más habitual es sacar el ternero o a los 60 días o a los 60 kilos. Es la forma en que se discrimina cuando el ternero puede pasar a alimentarse con una dieta de destete precoz. También el alimento de destete precoz es un alimento específico que se formula, las fábricas de balanceado lo formulan con componentes especiales para destete precoz, para un ternero que tiene que hacer rápidamente esa transición de lactante a rumiante. Mayormente están compuestos por grano de maíz y pellet de soja. Hoy yo les dije cuando hice la presentación que la urea no se puede usar en terneros tan chiquititos porque el peligro de toxicidad es muy alto. Y otros componentes como sales minerales y algunos nutrientes específicos y proteínas específicas para un ternero que tiene que hacer esa transición de lactante a rumiante. De todas maneras, ese alimento se puede hacer de manera casera. Digamos, hay numerosas experiencias de cómo se formula, la cantidad de maíz y pellet de soja es lo que se usa habitualmente, más un núcleo comercial que es específico para destete precoz, como lo que se está usando en este caso. La otra forma de retirar el ternero antes es ya con terneros más grandes, terneros de 90 días, lo que se llama destete anticipado, que es lo que venía haciendo Lavallén los últimos años, cuando la condición de las vacas no era tan mala, pero para que no vinieran abajo, porque tal vez el pastizal no era suficiente, les retiraba los terneros un poco antes. Digamos, esas son las estrategias, las opciones para, por un lado, salvar la vaca y por otro lado, mantener al número de terneros. Siempre hay, sobre todo cuando se hace destete hiperprecoz o precoz, siempre hay terneros que no se adaptan, terneros que no aprenden a comer y siempre hay un porcentaje de terneros muertos, pero bueno, digamos, se toma como normal que haya algún pequeño porcentaje que no supere esa etapa. Esos terneros de cualquiera de las edades, hiperprecoz, precoz o anticipado, sobre todo en los primeros, son terneros que luego en el engorde tal vez vayan un poco más atrás en la capacidad de engorde que un ternero que estuvo con su madre hasta los 6 u 8 meses. Pero ya cuando pasan los 200, 250 kilos, medio que se emparejan todos los lotes y responden, si la alimentación fue buena en el corral, responden bien después al engorde. Por ahí me olvidé mencionarle, y no sé si recuerdan,
Julián en la charla les comentó que las vacas la tienen en la zona fuera de bajo riego, está en la parte de monte, en la parte ribereña, vamos a llamarle, y tiene una carga importante de animales en el campo, es relativamente chico y él necesita mucha cantidad de vientres para aumentarle la presión de selección que tiene para sus toros, ¿sí? Entonces sigue aumentando hasta donde puede la cantidad de vientres para mejorar la oferta de toros. Por ahí para explicarle que por ahí no se entiende si hay pastura bajo riego, hay maíz, hay silaje, por qué las vacas están en una condición, o este año estuvieron en condiciones malas como para entrar al servicio. Bueno, y es porque en realidad están en campo natural y pastizales naturales y no en el bajo riego, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar y mirar ahí la bolsa de silaje y charlamos un poquito, miramos el silaje, lo quieren tocar, oler, los que no conocen lo que es ese alimento y se van sacando cualquier inquietud que tengan. Y hoy cuando dimos por ahí la charla de silaje, por ahí recalqué que es importante que esté en anaerobiosis, ¿sí? Sin oxígeno, no tiene que entrar aire porque empieza a descomponerse. Y es lo que pasa con esto, le entró aire, por ahí ven toda la franja esa descompuesta. ¿Querés la punta de la bandera? Todo esto negro. ¿Querés la punta de la bandera? Bien. No, todo lo que está acá afuera, ¿sí? Todo acá arriba, que se pueden ir acercando, está todo feo, descompuesto, malo, ¿sí? Con hongos. ¿Sí? Esto es tóxico. ¿Sí? El animal no lo come, porque no le gusta, no sabe, pero bueno, es muchos kilos que se desperdician, toda la total de silaje, muchos kilos que se desperdicia. Y bueno, esto estaba la primera parte, lo estuvimos acomodando para mostrarlo y eso, y esto no tiene una buena fermentación a causa de eso, que se rompió y le entró aire. Este material tendría que ser mucho más verde, ¿sí? Ahí ven que el grano está como cocinado, está marrón. Esto se quemó por la temperatura que levantó el silaje en el proceso de fermentación, levantó mucha temperatura por la mala fermentación o no la fermentación no adecuada que se produjo. Dijimos que tenía que haber bacterias ácido láctica que produzcan acético y ácido láctico para disminuir el pH rápido y que no entre aire, que no se descomponga. Y bueno, eso no sucedió, entró aire y empiezan los procesos inversos, se desarrollan microorganismos que fermentan, ¿sí? Que pudren el material. Después otra cosa, sí. Los gases de la fermentación, ¿cómo se liberan? No, esto es hermético, queda todo ahí adentro. O sea, está todo en anaerobiosis, no hay oxígeno. ¿Sí? Está bien, si esto es CO2, va a haber cantidad. No sé. ¿Vos, Gaby? Ahí estoy dudando, pero lo único que puede llegar a ver en algún silo que no está bien compactado es efluentes líquidos, pero gases no. No, porque esa fermentación láctica no tiene, Claro, no tiene residuos gaseosos. Las procesa todo. Ese ácido láctico. Eso. Ocurre, o sea, puede haber, recién terminado el silaje, hay una cierta producción de gases, pero eso después se resume. En la vaca, en el animal. No, en la bolsa, sí. Sí, la bolsa en los primeros días a los primeros días, hasta que se estabiliza, se infla un poquito, después se resume, todo eso no ocurre. Bueno, otra cosa a mostrar son las rejas estas de autoconsumo. Hoy por ahí lo pasé muy rápido en la presentación, pero bueno, hay forma de poner eléctrico, con tabla, con madera, con palo, con lo que sea. Esto es lo más recomendado, si bien está fallando, pero es lo más recomendado para que no haya tanto desperdicio. Acá se recolecta con este caño de acá arriba, funciona como techo, no le entra agua, ¿sí? Entonces no se descompone lo que hay adentro. Y este caño acá recolecta la parte de abajo, pero tiene el problema de que este caño en realidad tendría que ir más atrás para que los animales con la pezuña no rompan esto.
¿Sí? Esto se soluciona pasando el caño para acá atrás, ¿sí? Y que el animal no lo pueda romper. Acá las primeras rejas que se hicieron no tenían este recolector, sí, el de acá arriba no tenía este recolector y tenía el mismo problema que tiene esto. Los animales pisotean, se pasa el alimento para abajo y se genera un desperdicio importante, ¿sí? Y acá no lo veo, pero bueno, esta también. Este que es el que regula por ahí, se regula la altura. Recién habían unos animales adentro, así que bueno, hay que bajarlo un poquitito. Y esto es cuestión de que el productor o el empleado, quien sea que maneja la alimentación de animales, vaya observando todas estas cosas. Y así es como se adaptan, se mejoran las, vamos a decirle, tecnologías, ¿sí? Para que no se desperdicie nada, ¿sí? Porque esto es costoso, se mete un montón de tiempo, un montón de plata, se invierte en esto y por ahí no, realmente le pasa por todo una vez que está hecho, después que los animales coman como pueden, ya no se fijan en no perder nada, y porque no es un valor que duele, porque se pierde y no genera, no te sale la plata del bolsillo, pero es un montón de plata que se pierde por tener todo esto tirado así. ¿Sí? Incluso toda esa capa que los animales no comen, sí, porque está enmohecida, es un montón de plata. Si hiciéramos el cálculo, tendríamos que calcularlo, sí, pero es un montón. Y eso tal vez es porque un día alguien se olvidó de conectar un eléctrico o que faltó, en vez de ponerle 2 hilos le puso uno solo. Claro, hablábamos por ahí de la infraestructura. Sí, es barato tener 2 hilos eléctricos, unos palos, todo eso, pero tiene el costo de esto, que un día o no pusieron la corriente o los animales tiraron un eléctrico y te sale todo esto. Que si lo tuviéramos que pagar o lo tuviera que pagar el productor, se daría cuenta del gasto que tiene o la pérdida de plata que tiene y por ahí siempre vale la pena, como todo, pero no se puede hacer todas las inversiones. Julián lo dijo en la charla, que tendrían que haber más líneas de financiamiento accesible para infraestructura, y bueno, teniendo infraestructura estas cosas por ahí no pasan. Y otro número que habitualmente tampoco los productores lo solemos hacer es que si bien los animales lo consumen y se llenan y cubren sus requerimientos con esto, más el resto de la ración, la ganancia de peso seguramente es más baja. Estamos perdiendo kilos de carne todos los días porque no están comiendo el alimento de calidad que pensábamos que iban a comer. Nutricionalmente, bueno, habría que poner un análisis el maíz de esto. sabía helado, ¿cierto? Sí, además. Sí. Y eso también tiene color y... No, le tocó toda este año, sí. Bueno, decía que sí, habría que hacer un análisis, pero acá seguramente la proteína es mucho más baja de lo que es en promedio, la cantidad de energía también es mucho más baja. Acá se consumió parte del almidón del grano, lo consumieron las bacterias que pudrieron todo eso, se recalentó. ¿Y un silo bueno tiene el mismo color que esa? No sé si lo dije, pero... Sí, lo dijiste. No, lo dijiste yo porque vi... Tiene que ser más verdoso. Vi el de César Álvarez y lo mismo. ¿Que igual que este? Sí. Y por ahí capaz que tomé una parte que quedó media... Pero es mucho más verdoso, ¿sí? Más parecido al maíz natural, ¿sí? Antes de picarlo. Sí, esto está muy amarronado. ¿No hay posibilidad de picarlo más grande, Mauro, o no? Sí, eso, pero bueno, en realidad cuanto más... Va en contra de la fermentación. Cuanto más se pique, mejor es. Es más, este tiene cracker, utilizaron el cracker de... Preguntan acá para ensilar alfalfa. ¿Qué condiciones tiene que tener? ¿Se lo tenés que cortar y dejar secar? ¿O lo haces en verde nomás? Sí, tiene que deshidratarse, tiene que tener un 60-70% de humedad cualquier cultivo para ensilar. Hoy cuando le comentaba el momento óptimo, que es el 50% de línea de leche, coincide con entre un 60 y 70% de humedad la planta. En la alfalfa hay que hacer lo mismo. Cortarla, dejar que se deshidrate un poquito, pero hay que ver las condiciones, pero no llega a ser el día. Son 8, 10 o 12 horas, depende. Sí, depende del viento, el estado en que estaba igual la alfalfa es el cultivo menos recomendable para ensilar, es el más problemático. ¿Por qué? Porque no tenemos almidón, no tenemos alimento para las bacterias beneficiosas para que hagan una buena fermentación. ¿Sí? Es lo más difícil, si bien tiene mucho aporte de proteína, pero es muy difícil de hacer. ¿Sí?
No es difícil hacer, es difícil lograr buena calidad del silo de alfalfa. Además de que necesitamos muchas más hectáreas, ¿sí? Para poder, por ejemplo, para llenar una bolsa. Con 4 hectáreas llenamos un bolsón de esto de maíz. Pero alfalfa, teniendo, vamos a suponer, producción media, 10.000 kilos de materia seca promedio. Pero la alfalfa te lo da eso en todo el año. En un corte, la alfalfa te da 3.000 kilos. Entonces necesitamos 3-4 veces más cantidad de hectáreas para poder hacer la misma cantidad de volumen. Sí. Realmente lo que se trata de hacer, cualquier productor chico que hace poca superficie, trata de hacer aunque sea 4 hectáreas para un bolsón. ¿Sí? Porque si no las máquinas no, aunque sea por menos de un bolsón, por medio bolsón, además te hacen comprar el bolsón y si usaron, de los 100 metros usaron 70, te lo cortan y te quedan los 30 metros y te lo cobraron igual y quedás con esa bolsa que no sirve para nada. ¿Sí? No sé si quieren pasar alguna pregunta, tocar, mirar. Esto, bueno, además tiene un olor lindo, o sea, es agradable, bastante agradable. El olor de un buen ensilado, mucho más vinagrado, más feo, más fuerte. ¿Sí? Se siente de lejos. Se siente de lejos. Sí, pero este es más agradable, este es más agradable del que debería ser. Sí.